En realidad, al ser una conversación o una charla, lo que esperamos es que todos podamos de algún modo absolver algunas dudas que hayamos tenido para los que estamos todavía en proceso de aprendizaje en la carrera, para los que ya terminaron también y están ejerciendo, tal vez haya cosas que podríamos en este momento ir discutiendo, conversando. Mi nombre es Juan, soy parte de un proyecto que estamos realizando con algunos otros compañeros más. Nuestro grupo se llama Contingencias y esta sería nuestra primera actividad. De varias actividades más que hemos pensado ofrecerles a ustedes con la intención de que podamos ir aprendiendo juntos o en todo caso ir intercambiando también información, intercambiando conocimientos. Y bueno, también es un gusto para nosotros tener en este caso a Wilson como nuestro primer ponente inaugural, en realidad, de toda la lista de actividades que tenemos pensado. Wilson es un psicoterapeuta de Ecuador. Él está formado en terapias contextuales. También ha cursado especializaciones en el trastorno de espectro de la ansiedad y también de la depresión, ¿no? Entonces, él también tiene un grupo de estudios, también forma parte de la divulgación. Entonces, es un gusto y es un honor tenerlo acá, Wilson. Y como miembros también del grupo Contingencias, tenemos a Carlos, que en este momento se va a presentar también para que lo puedan conocer. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Juan? Bueno, pues bienvenidos a todos. La verdad es un gusto poder contar con una buena cantidad de personas el día de hoy. Y pues, como mi compañero Juan acaba de mencionar, pues él y yo somos parte de Contingencias, que pues es un grupo de estudiantes que tienen como único propósito pues el tema de la divulgación en cuanto a la psicología científica. Entonces, yo pues mi nombre es Carlos, yo soy estudiante de psicología, ya terminé la carrera y en este momento pues me encuentro en proceso de cierre y soy de Guatemala. Juan. Perfecto, gracias, Carlos. Bueno, entonces ya para no alargarla mucho, vamos a empezar ya con la pregunta central y básicamente es la pregunta con la cual nosotros hemos programado esta reunión. La pregunta es, ¿por qué y para qué es importante estudiar y ejercer o practicar la psicología basada en ciencias? ¿Qué tal, Wilson? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Hola, ¿cómo están? Primero, ¿se me escucha bien ahí? Sí, se te escucha. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya algunos me conocen, otros, pues, bueno, no tanto. Saludos. Quisiera responder a eso que directamente que por una cuestión de ética y que pues es importante que nosotros tengamos una formación científica porque eso es lo correcto, pero hay que ser sinceros y es que fuera de lo correcto en la situación de LATAM, la realidad es que tendríamos que buscar una razón real de nuestro contexto de por qué deberíamos estudiarlo. Y básicamente es porque aumenta muchísimo la manera en la que nosotros podemos trabajar de manera más efectiva, más rápida, poder conseguir muchos más pacientes y que nos sea más beneficioso a nivel a nivel económico, a nivel laboral. Porque al menos que trabajemos en una institución, gran parte de lo que nosotros podamos manejar a nivel económico va a depender de cuánto nosotros podamos percibir a nivel, en tema de pacientes. Y pues con un buen modelo detrás, con buenas pautas detrás y claro lo que tenemos que hacer, eso es fácil. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver tanto las estadísticas de tasa de abandono, los problemas que existen de la psicología actual a nivel laboral, en especial en la clínica, que es donde más problemas existen a nivel laboral, vemos que la mayoría de los psicólogos lo dejan porque no tienen tan buen desarrollo, al menos que se den determinadas condiciones, como por ejemplo que tengan un buen estatus económico, recursos para poder montar una clínica o poder pautar publicidad o poder estar en contacto con determinados grupos que faciliten el trabajo. Y si no tenemos nada de eso, pues no nos queda de otra que tenemos que ir viendo cómo manejarlo por nuestra cuenta. Una psicología basada en ciencia permite hacer eso. Porque, por ejemplo, tomando una de las cuestiones más superficiales dentro de la psicología basada en ciencia, que también implica el tema del cuidado de ustedes mismos, ¿no? Que nosotros podamos tener claro cuál es nuestro trabajo, por ejemplo, en selección de variables de lo que vamos a intervenir, cómo lo vamos a intervenir, y así poder llevar un orden y hacerlo de manera rápida, nos beneficia en que no tengamos que invertir tanto tiempo divagando en cómo vamos a atender un caso. Y eso nos ahorra a nosotros tiempo para poder atender más casos o para poder atenderlos de manera mucho más rápida y poder seguir formándonos. Y a la hora de hacer los casos mucho más efectivos, tener muchas mejores recomendaciones
y poder seguir atendiendo más, que básicamente es en lo que se basa cuando trabajamos a nivel individual, a nivel particular. ¿Vale? Básicamente por eso sería en esencia. ¿Ya? Y sí, que la ética también es importante, pero pues bueno, la gente en la realidad de ética no necesariamente va a comer hasta que se den ciertas condiciones a nivel político y laboral que faciliten que podamos trabajar bajo estos procedimientos basados en ciencia. No sé si se entendió la respuesta, igual si tienen dudas ahí pueden ir preguntando. Wilson, me quedó claro, al menos personalmente, pero creo que también has dado una, digamos, desde un enfoque social también, pues, ¿no? De intervención, de ética, que es bueno, básicamente también a lo que va dirigido de repente las carreras en el área de la salud. Pero aquí también cabe preguntarte algo que te había hecho un comentario hace justamente unos días atrás. Primero, esto de la ciencia. La psicología es una ciencia, para ir empezando, digamos, desde un poquito la base, porque también tú sabes que ahí hay una pequeña discusión o algunas opiniones divididas, por decirlo de alguna manera, justamente dentro de la comunidad psicológica. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? A ver, lo primero que les voy a decir es que uno con el tiempo va aprendiendo que dentro de psicología existen varios niveles de discusión que vamos a encontrar. El primero está en temas de psicoterapia, que muchas veces se confunde que es psicología. Psicoterapia no es psicología. Ya separemos esa parte desde ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología, nosotros tenemos el campo de investigaciones, que sería la ciencia en general. Tenemos el campo de investigación en el área clínica. Tenemos la filosofía. Y dentro de estas diferentes áreas existen un montón de discusiones. Por ejemplo, nosotros ahí podemos encontrar que existe la discusión de que el objeto de estudio de la psicología, cómo deberíamos estudiarlo, existen varios programas de investigación y desde ahí se los intenta abordar. ¿Por qué se los menciono? Porque una de las cosas que ustedes se van a topar muchísimo es que siempre van a encontrar que hay debates sobre estos temas. Y uno a veces quiere enterarse de todos para saber si hace parte de esto o no. ¿Ok? Entonces, les voy a plantear desde la visión, desde lo que yo me he estado formando, cómo se entiende. La psicología como tal es el estudio del comportamiento, es una ciencia. ¿Ok? La psicología. La psicoterapia no lo es. ¿Vale? La psicoterapia no es una ciencia. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar muchas veces que nos hagan esta crítica, que nos digan, pero es que yo puedo aplicar este otro modelo y está bien. Bueno, puede que esté bien, puede que no necesariamente es una ciencia y lo quieras aplicar así, no es lo ideal, pero pues bueno, si lo permiten, ok. Pero la psicología, puramente hablando, es una ciencia y dentro de esta no se permiten este tipo de errores como modelos que son de plano anticientíficos, como modelos que quedan fuera del asunto de la falseabilidad, un montón de elementos que se plantean como que explican eventos que ya han ocurrido, como lo estábamos viendo hace poco en el grupo acerca de MDR, y ese tipo de propuestas que se quedan en la nada. ¿Ok? Entonces, la psicología, una ciencia, psicoterapia no es ciencia, pero puede utilizar elementos de la ciencia para desarrollar técnicas que puedan ayudar en algo. ¿Ok? Y sálganse de esa pelea que normalmente se va a encontrar de que sí, que no, que esto, que el objeto, que lo otro, y que no se puede estudiar y así. Es un problema. Ok, Wilson. Bueno, pues la verdad sí, es una cuestión ahí bastante importante el poder dividir esta cuestión de la psicología y pues me gustaría iniciar preguntándote, pues en este caso, algunas preguntas de los compañeros acá y justamente estoy rescatando algunas del formulario, ¿verdad? Quisiera empezar preguntándote, Wilson, justamente estamos hablando de psicología basada en evidencia, entonces, ¿qué entendemos por psicología basada en evidencia? ¿Qué es la psicología basada en evidencia? Y pues también preguntan bajo qué modelo teórico o modelos de la psicología se puede trabajar. ¿Bajo qué modelo? A ver, ¿me las puedes ir repitiendo una por una, porfa? Porque son varias. Solo es una, solo son dos, digamos. O si Okay. quieres, centrémonos en una, pues la primera. ¿Qué es psicología basada en evidencia? Ok, sería, bueno, la psicología científica, me imagino que se está hablando, porque de ahí la que estaría basada en evidencia sería la psicoterapia. Porque, por ejemplo, como hablábamos de que la psicoterapia no es en sí una ciencia, sino la aplicación de estas herramientas, entonces la psicoterapia sería basada en evidencia o las prácticas basadas en evidencia. La psicología científica, y que yo en un principio tenía mucho conflicto porque decía, no entiendo por qué se hace esa
errata de repetir el psicología científica. Se supone que si ya es una ciencia, ¿para qué hacemos ese énfasis en científica? Y es porque inicialmente tenemos un problemón de que el mainstream no es la psicología científica en nuestro contexto. Bueno, en nuestro contexto creo que en general. Acá principalmente abunda todo lo que son las pseudociencias, que hace poco nos decían, pero ¿por qué a todo le llaman pseudociencias? No todo necesariamente es una pseudociencia. Hay que diferenciar entre pseudociencias, entre, ¿cómo se llama esto? Cuando no se es leal en lo que se está hablando. Bueno, a nivel académico, no es deslealtad a nivel académico, pero bueno, por ahí va, y todo este tipo de divisiones. En psicología se intenta hacer esa división, psicología científica y el resto de la psicología pop que se nos da, ¿ya? De ahí, ¿qué sería la psicología científica? Es el tipo de psicología que intenta explicar a través de comprobación empírica que algo funciona o no. Trata de generar principios que nos permitan guiarnos en cómo o por qué ocurren los fenómenos del comportamiento, ¿ya? En este caso, tenemos el análisis experimental de la conducta y aclaro que la ciencia en sí, como análisis experimental de la conducta, no necesariamente es conductismo, porque nosotros encontramos dentro del estudio del comportamiento que existen varios programas de investigación que siguen teniendo de carácter científico, pero que no necesariamente son conductismo radical, que es lo que solemos conocer. Porque, por ejemplo, tienen del interconductismo, están los conductistas molares, está el contextualismo, existen líneas dentro de los cognitivistas que intentan hacer propuestas, ¿vale? Entonces ahí nosotros tenemos el análisis experimental de la conducta. De ahí, pues nosotros se intentan crear estos principios en los que les menciono y vamos explicando fenómenos y luego estos principios se intentan llevar a cuestiones como la clínica y ahí es donde nosotros obtenemos la psicoterapia basada en evidencia, que sería, hay un problema que se da en concreto. Por ejemplo, explicábamos hace poquito lo que ocurre con la esquizofrenia, que nosotros teníamos la idea de que, es que no se puede explicar, que es un asunto por muy fuera de la comprensión de nosotros, que es una cuestión de la mente que se trastorna. Pero resulta que la psicología científica, vamos a ponerla acá, la psicología científica, estos contenidos que nosotros tenemos que nos permite crear principios que explican cómo nos comportamos, nos ayuda a entender el fenómeno de la esquizofrenia, donde lo que se ha encontrado es que la esquizofrenia se da cuando los mecanismos de habituación no funcionan de manera correcta por diversas razones. De ahí que ante el consumo de sustancias como la marihuana, que suelen generarnos más sensibilización, de ahí que la gente diga que comer sabe riquísimo cuando fuman, lleva a que con el tiempo las personas perciban todos los estímulos. Imagínense que ustedes ahorita están sentados, por ejemplo, Héctor veo que tiene los lentes, los que tengan puesta camiseta o pantalón, nosotros ya dejamos de notar esos estímulos hace un montón de tiempo. Imagínate que nunca puedas dejar de notarlos, que absolutamente todos tengas que estarle prestando atención, incluso a tus propios pensamientos. Eso es lo que nosotros encontramos dentro de la psicosis. Eso lo permite explicar la psicología científica en base a los principios que se crean. ¿Ya? Había otra parte en tu pregunta que no me acuerdo. Tu audio, Carlos. No, te decía pues que ahorita creo que ya a todos nos está quedando clara pues la distinción que estás haciendo entre la parte, digamos, científica y el ámbito aplicado, digámoslo así. Entonces, digamos que la siguiente pregunta que encontré pues era relacionada justamente con el modelo psicológico que consideres pues más científico en este caso. Digamos, hay diferentes modelos dentro de la psicología, el psicoanálisis, el conductismo, los conductismos, el cognitivismo. Entonces, dentro de todos estos modelos, ¿qué modelo pues consideras tú pues que es el más apegado al ámbito científico? Ok, a ver, hay un autor bien interesante acerca de este asunto de las ciencias, porque por mucho que nosotros digamos desde ahora, es que la ciencia es esto y esto es más científico que el otro, no necesariamente ocurre así. Y en medida que nosotros vamos investigando un poco más, yo no soy experto en el asunto, les aclaro desde ahí, pero en medida que uno va investigando un poco más se da cuenta de que
esas marcas que nosotros tenemos entre decir esto es científico, esto no, realmente no está tan claro como nosotros pensamos. Por ejemplo, hay algo que se llaman programas de investigación científica. Entonces, nosotros tenemos diversos programas de investigación científica y no es que uno sea más científico que otro, sino que hay cuerpos teóricos que van recopilando información con mucha más anterioridad, explican mejor ciertos fenómenos, entonces ese cuerpo teórico nos es útil y lo comenzamos a aplicar. No significa que otros cuerpos teóricos no sean científicos porque hay otro que sí es científico, ¿ya? Y en base a eso, y esto quizás no agrade a muchos, pero por ejemplo, al igual que el conductismo es una filosofía y de ahí se pueden crear supuestos teóricos que nosotros vamos a comenzar a investigar y comprobarlos, otras filosofías, como por ejemplo puede ser el psicoanálisis, pudiesen hacer una propuesta y comenzar a crear explicaciones y que funcionara. No les digo que vaya a ocurrir, ¿ok? Pero les planteo que teóricamente eso se podría dar. Y en ese sentido, perderían el carácter de pseudociencia y comenzarían a tener la característica de ciencia, ¿vale? Entonces, primero para aclarar esa parte, de que no es un asunto de que sea uno más científico que otro, porque este ha demostrado evidencia. Los programas de investigación pueden ir mostrando aciertos y errores, ir acumulando estos y va a llegar un punto en el que ya dejen de ser progresivos, es decir, ya dejen de explicar cosas y en ese momento, si no encuentran una manera de cambiar el núcleo de su presupuesto, el núcleo de sus presupuestos, lo que va a ocurrir es que puede convertirse en una pseudociencia porque deja de explicar cosas. Que, por ejemplo, algo que está ocurriendo hace un tiempo es que el conductismo radical comienza a presentar ciertos problemas con unas cuestiones en torno a estos conceptos de tasa de reforzamiento, ese tipo de cosas, donde se comienzan a ver que entre los espacios en los que se dan las conductas que nosotros estamos reforzando, resulta de que se están dando otros comportamientos, que es lo que conocemos como las conductas inducidas. Y entonces empiezan a surgir nuevos campos de investigación en torno a aquello, y eso es lo ideal, ¿ya? Entonces, de ahí, si es que quieren saber cuáles han acumulado más evidencia, ustedes van a encontrar que a nivel de psicoterapia tienen la TCC, que es como, ellos no tienen un cuerpo teórico que explique el comportamiento, tienen un conjunto de técnicas que recopilan evidencia de que funcionan. Hay un problema en que ellos hagan eso y es de que les toca ir a ensayo y error viendo pues, más o menos a ciegas qué funciona y qué no, y han tenido algunos inconvenientes con eso. Por ejemplo, las técnicas de relajación muscular o las técnicas de respiración diafragmática pueden funcionar como conductas evitativas ante problemas como la ansiedad, lo cual lo agrava. Y ellos con el tiempo lo han identificado, a pesar de que pues, ya en modelos como el de la línea conductual ya indicaban que eso es un problema, porque va a depender de la función que tenga la conducta. Entonces así, pero por ejemplo el contextualismo también, algunas de sus líneas, hay que ser sinceros en ese sentido, algunas de sus líneas sí que han presentado evidencia de que pues les va bien. Otras han falseado evidencia, como lo pudiese ser MDR, y bueno, pues ya cositas que iremos discutiendo en otro momento. ¿Había otra parte de tu pregunta? Perdón si me olvidé. No sé si igual por cierto, si algo no se entendió, escriban en el chat, no te entendí, y ya. ¿Okay? Gracias, Wilson, ahí por la aclaración. Juan, no sé si quieres agregar algo. Sí, Wilson, justo también me surge una pregunta acerca de lo que acabas de comentar. En el tema de la evidencia, ¿no? También me surge la pregunta porque también hablaba con una persona hace días atrás. ¿Quién es la entidad, digamos, por ponerle un título reguladora tal vez, que diga que es psicología basada en evidencia y que no? Porque, por ejemplo, yo estuve leyendo la vez pasada algunos artículos acerca de esto y algunas terapias basadas en evidencia adecuadas para cierta, digamos, problemática. Y bueno, básicamente toda esa información está conjugada por diversos metaanálisis. Pero yo quisiera saber, si es que me puedes responder, por favor, si estos resultados de estos metaanálisis son, digamos, de algún modo regulados por la APA, por ejemplo, o simplemente es porque los estudios de diversos investigadores que se da esta evidencia.
o que se da en las terapias basadas en evidencia. Ya, voy a responder 3 preguntas de una vez. Por ejemplo, y voy a tomar de partida lo que pregunta María Gabriela Hiller, que dice, ¿cómo puedes ejemplificar qué es una ciencia? La ciencia es una actividad que, para no complicarnos la vida, así como que de manera superficial para las personas de a pie, es una actividad que realizamos los humanos en conjunto para poder sistematizar información que nos sea útil a lo largo del tiempo. ¿Okay? Como que así para el común hablar, ¿ya? Porque es importante tener en claro que la ciencia es una actividad que hacemos los humanos, porque en base a eso no existe un organismo gubernamental o algo que diga esto es científico y esto no, porque entonces perderíamos el carácter de ciencia, ya no sería una cuestión científica. Es verdad que la política y pues el tema comercial interfiere, pero no es eso lo que define qué es ciencia o qué no, sino la actividad que hacemos los humanos en conjunto. ¿Por qué? Y te voy a plantear un ejemplo en específico sobre esto de aquí y voy a tomar la pregunta de Lilita acerca de la APA. ¿Por qué es una actividad que hacemos en conjunto? Porque a medida que nosotros vamos haciendo propuestas, hay investigaciones que a lo largo del tiempo van modificándose, se van encontrando nuevos datos y permiten cambiarse investigaciones pasadas y se reformulan y se continúan. Si hubiese una entidad que dijese esto funciona y esto no, va a llegar un punto en el que esas investigaciones quedan muertas y que pudieron haber servido a futuro y se las deja ahí. ¿Ok? Además de que pudiesen haber intereses de por medio, que ya los hay, ¿no? Pero hubiesen más intereses de por medio y no pudiesen el resto de investigadores intervenir y decir esto no funciona. ¿Cómo nosotros sabemos que algo es científico o no? Existen ciertas entidades que nos pueden guiar un poco, pero estas entidades no son libres de errores. Por ejemplo, la APA había indicado, y esto ya en el año 80, por ahí 80 y pico, 90 y pico, había indicado que el MDR era una terapia que era basada en evidencia. Ellos lo habían puesto como un tratamiento efectivo. Ellos tienen una lista de tratamientos efectivos en la división número 12 de la APA y ahí habían dicho que es efectivo. La cuestión es que al tiempo salen unos investigadores y hacen una revisión sistemática y dicen, esto no es efectivo, porque el hecho de que hayan un par de investigaciones que dicen, tiene evidencia, pero no se revise a detalle cómo están diseñadas esas investigaciones, les llevó a que la APA la seleccionara sin necesariamente indicar por qué funcionan o por qué no. Estos investigadores cogen y checan y dicen, a ver, primero, esta vaina que dicen que sirve por otras razones que no son las que ellos explican. ¿Ya? Que básicamente es por exposición. Exposición en vivo, exposición inducida, por exposición. Y lo que ellos indican acerca de este movimiento de los ojos o el tapping o la estimulación bilateral aporta en nada. Porque hicieron luego, estos mismos investigadores buscaron otras pruebas y encontraron que en pruebas de control, estos sujetos decían, es que el sujeto no movió los ojos, pero es que de todas formas, eso no significa que no exista la estimulación bilateral. A ver, espérate, entonces me estás diciendo que existe o no existe el movimiento de ojos, igual se está dando la estimulación. Y mira que la APA había dicho de que sí, que estaba bien, que es una entidad que lo pudiese regular, ¿no? Si nosotros nos hubiésemos quedado con eso y entonces nadie lo pudiese criticar, ahí hubiese muerto el tema. Pero siguen surgiendo investigadores y van corrigiendo esos datos. Entonces no existe una entidad como tal, sino que es el trabajo en conjunto y el montón de evidencia que vamos sumando lo que nos indica qué tiene el carácter científico o no. Por eso es que es un trabajo complicado y más allá de tener una entidad o alguien, decía hace poco, leí en una página de unos conductistas, el tema de que no podemos nosotros estar esperando a que llegue un Mesías que nos diga qué está bien o qué está mal. Nosotros tenemos que formarnos en poder tener un criterio a nivel metódico que diga, oye, esto de aquí no me suena muy coherente, para que nosotros podamos entender las investigaciones y estar al tanto de qué funciona, qué no y por qué razones funciona. ¿Respondí tu pregunta? Sí, la verdad que sí, Wilson, me queda claro. Es una duda que también me quedó como que picando desde hace unos días atrás.
Pero ahora me surge otra. Bueno, y antes de preguntártela, también quisiera aprovechar para comentar a las personas que están con nosotros que si tienen alguna duda igual, de acuerdo a cada respuesta que tú vas dando, la pueden dejar por el chat o levantar la manito y pueden intervenir, no hay ningún problema. Bueno, la pregunta que me estaba generando esto, Wilson, que como tú dices, no hay un grupo selecto de científicos que se reúnen para poder corroborar alguna información. ¿Cómo saber que no se cae en una especie de sesgo? O sea, tú eres conductista, yo soy conductista, nos reunimos con todos los conductistas y hacemos una investigación. ¿Y cómo sé que esa investigación no la voy a dirigir a lo que yo creo, en base a mis ideas? ¿Cómo sabemos eso? La vas a dirigir. Creo que Skinner fue el que lo dijo, y ahí Lilita responde el cómo no, con la metodología. La metodología está para eso, y eso es uno de los grandes problemas que existe a nivel de psicoterapia. Ya aquí miren, claro, psicoterapia, ya no ni siquiera en psicología que deberían de las investigaciones. Nosotros tenemos sesgos y no podemos evitar los sesgos, van a seguir ocurriendo, ¿ya? Y cuando nosotros no tenemos esa parte en claro y nos creemos superpoderosos y vamos y hacemos una investigación, todas las investigaciones van a arrojar los datos que ustedes quieren. Porque si no se entiende de metodología, hacen lo que ha estado haciendo MDR, que es decir, mi vaina funciona. Sí, pero metodología no sabes mucho, hijo, porque entonces coge cosas básicas que a un estudiante que está formado en metodología les va a decir, oye, pero esto es un error en el diseño. ¿Ya? La metodología es lo que te permite no caer en los sesgos, y si tu duda es, ¿vamos a caer en sesgos? Sí, siempre. Por eso ¿cómo se llama? Las revisiones sistemáticas lo que apuntan es a revisar el nivel de sesgos que tenga cada artículo que se propone. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el concepto de revisión sistemática? Las revisiones sistemáticas son artículos que recopilan muchas investigaciones y lo que hacen es, se va revisando la calidad del artículo, ¿ya? Y cuáles son los errores o los aciertos que se presentan en esas investigaciones. No sé si respondí a tu duda. Y básicamente, por ejemplo, lo que dice Lilita, y terminamos revisando 2 artículos porque el resto de artículos son una porquería. O sea, ni siquiera explican lo que se está diciendo. Y es verdad, eso termina ocurriendo en muchas investigaciones. Yo realicé una revisión sistemática para mi maestría y ahí encontrábamos de que a veces cuestan encontrar artículos. Y en los artículos que encuentras, 1 o 2 son de calidad. El resto de artículos tienen un montón de sesgos. Y ellos cuando dicen en la parte de, ¿y tuvieron problemas, conflicto de intereses? No, ninguno. Para eso están las revisiones sistemáticas. Consejo, lean revisiones sistemáticas. Por cierto, las revisiones sistemáticas tampoco están exentas de los errores. Por eso es importante que conozcan de metodología para que ustedes vayan chequeando y digan, esto huele mal, esta parte está rara. Por ejemplo, de que se tomen ciertos artículos, se ignoren otros. ¿Ok? Y bueno, y lo que les mencionaba también en psicoterapia. Y en psicoterapia también, en psicoterapia es donde más existen estos problemas. Les voy a plantear un par. El primero, psicólogos que dicen, no, es que mi grado de efectividad es altísimo. Sí, pero la población que llevas es exactamente la misma. Curioso. ¿Por qué razón tu población es exactamente la misma? Otra de las cosas que ocurren. Hay modelos de terapias, no voy a decir de cuáles para no echar piedra, de BT, pero hay modelos de terapias que sus costos son excesivos y son larguísimos. Son larguísimos, años. Entonces yo les planteo a ustedes, les voy a poner el contexto de Ecuador. Una sesión que es de una vez a la semana, $110. Y se requiere terapia grupal y se requiere no es un coach, pero alguien que les acompaña. Pero cerrémoslos en $110. El sueldo básico en Ecuador, por eso es que es importante también tener en cuenta el tema de condiciones, porque esto también tiene un impacto a nivel de los resultados. Si se revisa la metodología, tiene un impacto. Entonces, $110. En 4 sesiones, que serían más o menos lo que se daría por mes, estamos hablando de $440. El sueldo básico en Ecuador es de $450. ¿Me estás diciendo que yo, que sufro de TLP, no sufro, estoy poniendo el ejemplo, yo que sufro de TLP,
Me curo rápido, dice Héctor. Ya veo los costos, ya, ¿saben qué? Me sané. Ya no quiero, ya no quiero. No sé ustedes, pero salud mental o comer creo que como. Entonces yo digo, chuta, $450, mejor me lo ahorro a un grupo que se supone que es vulnerable. ¿Qué ocurre? Que entonces la población a la que se selecciona por los costos es una población en específico, una población que tiene recursos, que nosotros entendemos. Si la psicología habla de el aprendizaje y que este tiene que ver con el contexto, y si en mi contexto me dices que la plata me sobra para poder pagar una terapia que me va a costar al mes $450, quizás también tengo recursos para echarme unas vacaciones, para dejar de trabajar y para hacer otras cuantas cosas más, lo cual entiendo yo que mejora tu calidad de vida. Quizás se están sesgando los resultados debido a la población a la que se elige. Yo sé que no agrada mucho cuando topamos modelos que nos agradan, pero vámonos a ir a uno al que la gran mayoría le quiere echar piedra, el psicoanálisis. Ocurre exactamente lo mismo. Es caro y es largo. Entonces se selecciona una población que tiene para poderla pagar a lo largo del tiempo. Y resulta que dentro de esa población hay muchos que te reportan que les funciona. Claro, definitivamente te tuvo que haber funcionado. Si tienes para pagar una terapia que te cuesta tantísimo a lo largo de tantos años, quizás también tienes recursos para hacer otras cosas, lo cual facilita que tú te puedas exponer a nuevos contextos que quizás faciliten que tus problemas vayan cambiando o los evites. No soy experta en el asunto, pero me suena un poco lógico, ¿no? Ese es el inconveniente de que no se conozca a nivel de metodología, porque este tipo de problemas que les menciono, ustedes los van a encontrar en todos los modelos de psicoterapia. Todos. No hay uno que se escape. En el conductual ocurre lo mismo. Y el hecho de que nosotros no tengamos una buena formación a nivel de método impide que nuestros resultados sean efectivos del todo. ¿Ya? Y ahí volvemos a caer en lo mismo. Son errores fortuitos los que muchas veces se dan. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Perdón si me altero con esas cosas, pero es que a veces uno se pone a revisar y, por ejemplo, ya les digo, yo no soy experto en el asunto, pero entiendo de que problemitas como este complican muchísimas cosas a nivel de psicólogos que están en el común, donde los recursos no es que sobran, y que entonces cada sesión es importante y que cada cosa que ustedes puedan hacer resulte importante. Porque en medida que ustedes tienen un mejor cuerpo metodológico, les permite que ustedes puedan tomar decisiones mucho más eficaces que les permita ahorrar recursos. Eso es ser estratégico, usar de la mejor forma posible los recursos que tienen. Perdón, ahora sí, ¿alguien había alzado la mano? No, soy yo, Wilson, solamente primero, pues para también comentar un poco sobre el tema, porque me parece muy importante lo que menciona, sobre todo entendiendo la situación de muchos de nuestros países, ¿verdad? No estamos como que en las facilidades de venir y costearnos una sesión o una terapia de tan larga duración. Y justamente con el tema de la metodología que mencionaste, pues hay una pregunta que dejaron en el formulario que a mí me parece muy oportuna. En este caso, pues preguntarte, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser tal vez los desafíos o las principales críticas que harías a la enseñanza de la psicología científica en las universidades en Latinoamérica? No me hagan esa pregunta que me voy de largo. Dale. ¿Cuáles podrían ser? Es que mira, yo te diría que vamos a criticar el hecho de que ellos eligen mal eligen mal las teorías que te explican. Vamos de arriba hacia abajo, ¿ya? Le vamos a decir que eligen mal o explican mal los diseños de los proyectos que hacen. Que eso, al menos les voy a poner el contexto en mi país. En mi país ha hecho que eso se pierda un montón de proyectos de investigación, pero ¿cómo yo les voy a pedir que diseñen bien los proyectos de investigación si no diferencian entre variables dependientes e independientes? Entonces nos vamos atrás. Y digo, bueno, entonces vamos a criticar el hecho de que no tienen unas buenas bases a nivel de metodología. Pero ¿cómo vamos a hablar del tema de metodología si a los docentes que son buenos en metodología cogen y los mandan a hacer trabajo administrativo? Y que pudiesen hacer buenas propuestas no lo hacen. Y ponen ahí, voy
voy a obviar palabras malsonantes, pero ponen ahí a ciertos docentes que tienen más intereses políticos que científicos a hacer descripciones de lo que les nazca decir y que al final no aportan en nada. Pero vamos atrás. ¿Cómo nosotros vamos a ponernos a criticar de que ponen a pésimos docentes si ni siquiera tienen una distinción clara de lo que es ciencia y de lo que no? Es que ni siquiera ese es el problema. El problema, sí, de la formación en nuestra carrera es que las universidades en Latinoamérica son anticientíficas. Esa crítica no es mía, esa crítica es de Bunge. Bunge explica en el libro de Ciencia, Tecnología y Metodología, me parece que es, explica que en Latinoamérica el pensamiento mágico abunda y que la ciencia es algo que se rechaza. Es algo que activamente se rechaza. Es una cuestión de ciertas universidades que lo mantienen. Y al menos en psicología es algo que abunda. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de formaciones que se intentaban, o bueno, de teorías que se intentaban vender en la universidad acerca de modelos que yo ahora entiendo que son charlatanería. Ya no te digo psicoanálisis, que más o menos suena coherente cuando te lo intentan vender bien, o al menos suena muy técnico, que tú te mareas y dices, bueno, cosas como constelaciones familiares, a ese punto. Entonces, ¿cuál sería el mayor problema en psicología? Que parece que ciencia y universidades en Latinoamérica no son compatibles, que rechazan la ciencia por alguna extraña razón. Me imagino que intentan mantener aún el carácter especial de los individuos, cosas que no pueden ser explicadas, al menos en psicología. ¿Por qué no se pueden ver al ser humano desde las diferentes teorías? O sea, tú lo puedes ver, volvamos a la explicación del Lakatos. Tú podrías verlo y está bien, tú puedes hacer una propuesta. Digamos que haces una propuesta a través de, no sé, me invento, de las teorías psicosexuales de Freud. Entonces tú haces una propuesta y tú esa idea nuclear deberías poder proponer hipótesis que sí que podamos comprobar. Y llevemos la experimentación y vemos que a medida que vas intentando desarrollarlas, no se cumplen. Entonces, esa teoría no funciona para explicar nada. Tú podrías explicar o ver, observar al humano desde las diferentes teorías, pero no estás explicando nada. Entonces, lo único que estás haciendo es divagar. Estás más en una característica filosófica que teórica. Sí, sí. Claro, tú si mantienes una teoría y tú puedes irla explicando, pues puedes mantenerla a pesar de que no sea conductuosa. Es que la línea conductuosa lo que hace es que plantea unos presupuestos y nosotros lo vamos comprobando. Y hasta ahora lo que nos ha dicho es que estos presupuestos sí que los podemos comprobar y que nos sirven para explicar muchos fenómenos. Entonces, es una teoría progresiva. Como es progresiva, la sostenemos porque nos permite explicar cosas nuevas. Si lo deja de hacer, nos vamos a ver en la obligación de modificarlo, que ya se hace realmente, ¿no? Porque si se dan cuenta, de ahí surgen varios programas como el interconductismo, los conductismos molares, porque ni siquiera es uno. Y así, así. Y aunque no fuese conductuosa la propuesta, se podría explicar. La cuestión es que no se da. Perdón. Wilson, y en este caso de las diferentes propuestas que acabas de comentar, por ejemplo, ¿no? El cognitivismo o los cognitivismos junto con los conductismos, como que también hay cierta riña entre ellos, siendo que cada uno de ellos también tiene su propio marco teórico, su propia base filosófica y al mismo tiempo tienen argumentos de terapias que efectivamente son avaladas por la ciencia, o sea, son basadas en evidencia. ¿Por qué consideras tú que en estos dos paradigmas, que ambos tienen estas terapias basadas en evidencia, existen estas riñas que te acabo de comentar? A ver, no sé si se ve ahí, si les enseño. Sí, déjenme un ratito. El problema es lo siguiente. Tú tienes la ciencia y tienes a la tecnología conductual y tienes a la teoría cognitivista. Entonces, el problema es que nosotros tenemos a la ciencia, pensé que alguien quiere entrar, nosotros tenemos a la ciencia y tenemos a las técnicas. Y el problema es que la teoría, con las teorías, las técnicas a nivel de las cognitivo-conductuales, que son tecnologías, creen que tienen el mismo carácter para explicar a nivel de ciencia. ¿Entienden el error?
¿Se entiende el error? Tal vez podrías desarrollar un poco más, Wilson, por favor. Ok. Las terapias cognitivos conductuales, porque no existen los modelos cognitivos a nivel de explicación científica, las teorías cognitivo-conductuales, la terapia cognitivo-conductual son tecnologías, que sería compararlas con terapias de exposición y todo eso que son tecnologías. Y estas tecnologías no son la ciencia del estudio del comportamiento. Si tú comparas la tecnología, es decir, las terapias cognitivo-conductuales, tú intentas usarlas para explicar el comportamiento humano o animal, no te va a servir, porque su finalidad no es explicar el comportamiento, son terapias, son tecnologías. ¿Se entendió? Y la cuestión es que nosotros en base, es una herramienta, exacto, es como que nosotros digamos, ah, bueno, pues yo me conseguí esta herramienta que es muy buena y yo creo que la herramienta es ser albañil. No, el conocimiento del albañil, a ver, eso es un ejemplo muy sacado de ahorita, ¿eh? Ok, tampoco van a ponerse ahí denso. El hecho de ser albañil, que implica toda una serie de conocimientos que explica un montón de cosas, cómo funciona, eso no está en la herramienta. Se puso, ah, chuta, se me ha pegado. Sí, y en el tema de la TCC hay un eclecticismo. O sea, si ustedes se dan cuenta, por ese lado se nos metió por ese lado se nos metieron MDR. Perdón si le agarré mucha bronca al MDR, pero es que recién acabo de leer y ando todavía ahí sentido por ese asunto. Y ahí, ¿qué ocurre? A ver, ¿y cuál es el problema de que, volvamos, que hace rato lo habíamos mencionado acerca de las tecnologías? ¿Y qué pasa de que estas tecnologías se usen y que no estén basadas directamente en un cuerpo teórico? Pasa que intentamos ir creando ahí explicaciones a medida que se hacen y se crean explicaciones innecesarias. Y alguien, antes de que alguien me diga, no, ¿cómo vas a decir eso de la terapia cognitivo-conductual? Yo vengo de la terapia cognitivo-conductual porque fue lo primero que se me enseñó cuando yo trabajaba en el hospital. ¿Ya? Y en base a eso, lo que se hace es de que nosotros tenemos una técnica que hemos visto que muestra resultados efectivos, pero no sabemos a necesidad de qué muestra esos resultados efectivos. Funcionó, decimos. Por ejemplo, la reestructuración cognitiva inicialmente funciona para que los pacientes dejen de sufrir tanto por estos pensamientos irracionales. Sí, pero cuando ya te comienzas a abrumar de tener que estar reestructurando todo, te das cuenta que no es tan efectiva como pensábamos, al menos en el contexto que se está usando, que esa fue una crítica que se les hace a ellos, que en el grupo hace un tiempo hablábamos con un colega de que funcionan cuando se hacen a nivel de metacreencias, ok, pero eso les tocó ir adivinándolo a lo largo del tiempo. A diferencia de modelos como el conductual, que crean un cuerpo teórico, que explican los principios del comportamiento y dicen, ah, ok, los pensamientos son esto. Entonces podemos trabajarlo en base a esto. ¡Pum! Le funcionó. Nos ahorra tiempo. No les digo que la TCC no sean efectivos. Sí, sí que lo son, pero tenemos que ir revisando cuáles funcionan y cuáles no y entender que son herramientas. Y lo otro es de que todas estas técnicas, de todas formas, se pueden explicar desde el modelo conductual. Sí, es verdad lo que dice el psicólogo HSM, Hospital de Salud Mental, que bueno, sí, funcionan más por el componente conductual. Que ese es el problema. O sea, por ejemplo, lo mismo que ocurrió con MDR, básicamente, es Julio, es Julio. Hola, Julio. Básicamente lo que ocurrió con MDR, que no entendían a razón de qué, e incluyeron esto del movimiento, pero ya el modelo de las terapias de exposición ya lo explicaban, es lo mismo que ocurre con la TCC. La única diferencia, y aquí quiero que se note esto para quizás en algún otro momento abordar el asunto de qué es esta deslealtad académica, no es el nombre de deslealtad, o pseudociencia, es de que miren, la TCC hace lo mismo que hizo MDR, pero la TCC no es considerada una pseudociencia o una pseudoterapia. ¿Por qué? Porque la TCC en ningún momento dice, es que yo con esto creo una explicación acerca de cómo funciona el comportamiento. La TCC no hace eso.
Eso lo hacemos los psicólogos que nos ponemos a discutir por las puras, porque la TCC no hace eso. Ellos dicen, aquí no hacemos esas cosas. Aquí solamente creamos técnicas y vemos si es que funcionan. Y ya. Y hay modelos dentro de la TCC que son súper efectivos y funcionan muy bien. Igual hay que irnos con cuidado revisando, pero tienen muy buenas herramientas. Pero la TCC no creó un cuerpo teórico que lo explicara, que eso es lo que pues, consideraríamos de que están siendo desleales, están mintiendo, que es lo que ocurre con MDR, que es una explicación neuro no sé qué, un modelo computacional y toda la vaina, y que pues en realidad no está haciendo nada nuevo. ¿Vale? Igual para tener esa distinción. No sé si respondí a tu duda. Siento que me voy por las ramas y no les respondo. Igual si no les respondí, ya saben, en el chat no estás explicando nada. Ok, Wilson, gracias ahí por la explicación. La verdad, bastante claro, el tema de que al final la TCC, pues es eso, una herramienta, una técnica. Son técnicas. Sí, claro, por supuesto, es una técnica, es la parte, se podría decir, aplicada de toda, y que al final de cuentas, como tú mencionas, una mezcolanza de diferentes, de diferentes cuerpos teóricos. Juan, no sé si quieres comentar o agregar algo en este momento. Sí, bueno, también quiero ir un poquito hacia atrás lo que comentaba Wilson acerca de las universidades. Pero, Wilson, ¿tú consideras, bueno, en este caso saliendo de repente un poquito del tema, que los grupos que ahora han salido, hay diversos grupos en realidad, de divulgación, etcétera, ¿crees que serían un apoyo sustancial de repente para poder reforzar esto que en las universidades no se ven? Creo que no. Curioso porque pues, yo tengo un grupo, pero digo, no. ¿Por qué? Porque el problema de que en las universidades se imparte ese tipo de conocimiento, o sea, sí, pues, Fray, lo que ocurre es que el hecho de que en las universidades se imparta ese tipo de conocimientos implica que esa es la base. Esa es la base. Y al menos de que los grupos de divulgación no creen grupos políticos que eventualmente permitan hacer cambios o poder crear sistemas complejos de organización que permitan hacer cambios, no va a cambiar en nada el sistema. Porque aquí hay una cuestión. Nosotros decimos, oye, pero es que yo comienzo a escuchar que se habla más de psicología científica. Sí, porque como nosotros lo hacemos dentro de un grupo, el algoritmo nos enseña más de eso. No porque el resto de cosas nos esté dando. Fuera de esta burbuja en la que estamos, el psicoanálisis sigue siendo mainstream. En mi universidad y el Ministerio de Salud de mi país avalan cursos de Reiki, avalan cursos de una vaina de tarot, de una terapia de abrazar árboles, una cosa de meterse drogas. Entonces, por mucho de que se creen estos pequeños grupos, mientras no llegue el momento de que existan estos grupos que tengan individuos que tengan capacidad política y que se proponga un proyecto que sea realmente presente algún tipo de cambio, esto no se va a dar. ¿Y por qué tampoco se daría a pesar de que se formen muchos psicólogos? Porque, por ejemplo, mañana te dan un puesto en la universidad. ¿Y qué vas a hacer con tus conocimientos conductuosos? ¿Vas a hacer propuestas? No te lo van a permitir. La universidad te va a masticar y te va a escupir y te va a pedir que trabajes de lo que ellos te pidan que trabaje. Muchos de mis docentes en la universidad, yo tengo que reconocerlos, eran muy buenos docentes. Mi conocimiento a nivel de evaluación psicológica y de metodología a nivel de psicoterapia se debe a algunos docentes en mi universidad. Pero ¿qué ocurre? Ellos mismos decían con miedo, yo les enseño esto, pero cuando terminemos el sílabus. Entonces todo el mundo se ve atrapado y no pueden salir de aquello. Y que uno u otro haga un cambio por ahí, da igual. Y lo peor es que hay muchos sujetos que llegan a tener capacidad política o poder económico para poderlo hacer y crean propuestas, pero creen que con que tenga basado en evidencia o conductual ya es ciencia. La ciencia es una actividad, no un nombre o una entidad. Si nosotros no llevamos una actividad científica, eso no es científico. No importa que le pongas el basado en evidencia. Tú le puedes poner basado en evidencia y seguir haciendo la misma charlatanería de siempre. ¿Por qué eso los planteo? Hace un tiempo en mi país se planteó psicología clínica
basada en evidencia, tercer nivel. Pero si estamos cometiendo el mismo error, la psicología clínica no es de tercer nivel. No es. Nos quedamos en las mismas. Por eso una de las cosas que sí se pueden hacer en los grupos es ir formando a los chicos, facilitarles que se dé divulgación y esperar a que en algún momento o tengamos capacidad política, algún individuo que la tenga, que yo lo veo complicado porque ya les digo, se benefician muchos estas universidades que plantean estos modelos que permiten cobrar muy caro, que suelen ser grupos pues, que están en ese contexto. Entonces no va a haber sujetos que lo tengan, pero en algún momento puede aparecer o que reunamos suficientes recursos como para comenzar a hacer propuestas más grandes. Que ahí hay una cosa que me molesta. Hay sujetos que ya tienen suficiente voz para comenzar a hacerlo, pero yo dudo mucho que lo hagan. ¿Saben por qué? Porque una terapia cuesta $110 y es mejor pues cobrar $110 por una terapia que estar ayudando un poco desgraciados a que avancen a nivel laboral. ¿No creen? Wilson, ¿y cómo se podría poner en práctica la ciencia ya si estamos hablando de un proceso terapéutico? Acabas de decir, pues, ¿no? De que nosotros debemos poner en práctica la ciencia. Pero, por ejemplo, yo estoy sentado en mi escritorio, frente a mí está el consultante. En ese momento, ¿cómo podemos aplicar estas terapias basadas en ciencia? ¿Cómo podemos saber si estamos aplicando ciencia o no? No solamente dirigirnos de forma mecánica en base a una técnica o una tecnología derivada de alguna terapia. Hay una forma muy bonita y que ustedes se van a dar cuenta de algo muy chévere cuando comiencen a aplicar un modelo que es viable y es de que les va a hacer la vida más sencilla. Hay una forma muy bonita y les recomiendo que se peguen una leída al capítulo 1, 2 y 3 de Ballesteros y es de que si ustedes llevan un proceso de evaluación psicológica metódicamente correcto, ustedes van a ver que los pasos que tienen que seguir son muy puntuales. Y las actividades que tienen que hacer son muy puntuales. Y eso ya es científico. Por ejemplo, formular un problema. Ustedes no pueden realizar una investigación si no formulan un problema, ¿verdad? A nivel experimental. No se puede. Ustedes no pueden llegar y decir, voy a hacer un experimento. Y viene y tu tutor te dice, ¿y de qué? No sé, pero voy a hacer un experimento. No se puede. Entonces, llega un consultante y ustedes lo primero que tienen que hacer es aclarar, ¿qué vamos a hacer? Una vez que se formule y ustedes con su conocimiento teórico saber que esa formulación debe ser medible, debe ser objetiva y que muy probablemente debe ser conductual para que pueda ser medible, entonces ustedes tratan de generar esa propuesta. Una vez que la han generado, ustedes van a recopilar información en torno a ello. Una vez que recopilan información, ustedes van a formular sus hipótesis. Yo creo que esto se debe a esto de aquí. Y una vez que las han formulado, pasan a comprobarlas a través de diseños, la contrastan. La hacen a través de diseños experimentales o instrumentos. Y una vez que lo han comprobado y ustedes dicen, oye, mira, esta persona que me indicaba que tenía miedo todo el tiempo cada vez que estaba con sus amistades, resulta que no tenía miedo todo el tiempo, porque mi hipótesis decía, el sujeto presenta malestar cada que le toca hablar en público. Esa es mi hipótesis. Yo digo, puede ser. Es una hipótesis de índole causal. Entonces mando al sujeto a que lo compruebe, pruebas experimentales, lo comprueba y efectivamente me dice, psicólogo, verdad, me sentí mal, horrible cuando me tocaba hablar. El resto del tiempo me sentía tranquilo. Lo hemos comprobado. Ahora ya tenemos cuál es el problema. Pasamos a diseñar las formas en las que los vamos a modificar. Y ahora sí comienzan a utilizar análisis funcional y los conocimientos y principios de aprendizaje. Por ejemplo, ¿por qué razón o a razón de qué el sujeto mantiene el malestar? ¿Qué es lo que hace para que se mantenga el malestar? El malestar no se mantiene por la nada. Funcionalmente tiene que estar sostenido por algo. Entonces pasamos a encontrar qué lo sostiene. Y con eso a intervenir. Entonces, si tú me dices, ¿cómo le hacemos para mantener ciencia con eso, llevando pasos, llevando una estructura, sabiendo que lo que están haciendo no es simplemente preguntar para confirmar los sesgos que ya traen. De decir, es que todo suena a rumia, todo es rumia entonces. Es que todo suena a ansiedad, ansiedad. No. ¿Ok? Esa es la forma. Entonces, el consejo, léanse Ballesteros, les puede servir. Sí, básicamente, diseñar tal como lo harías con una investigación. Ese es el proceso de evaluación psicológica. Ese es el proceso de intervención. Y una vez que tú tienes claro esa parte, tú puedes intervenir y dices, pues fácil. Y eso les va a ahorrar mucho tiempo.
Y hay modelos que ya les traen por defecto qué deben preguntar, cómo deben evaluar, cómo comprobarlo, qué instrumentos. No hay cosas que adivinar. Esa es una forma de hacer ciencia. ¿Por qué? Porque si ya nos ponemos así más tiquismiquis y ustedes llevan sus informes de manera correcta, reportando todo lo que han hecho, eso sirve para que ustedes presenten en estudios de casos, en investigación. No es tan misterioso, ni tan complejo como parece. Wilson, ahora que acabas de mencionar la palabra de hipótesis, me recuerda también una pregunta que habíamos leído en el formulario acerca del diagnóstico, ¿no? Una pregunta más o menos era acerca de que cuando el psicólogo o el psicoterapeuta está frente al paciente o al cliente, al consultante, eh, digamos, este diagnóstico se llega en base a su intuición, mencionaba, que yo lo interpreto como hipótesis, o necesariamente hay que utilizar los manuales. Tienes que usar los manuales, básicamente por lo siguiente. El diagnóstico es un objetivo distinto al de intervención, ¿vale? Lo que ocurre es que si nuestros profesores no distinguen variables, ¿cómo van a distinguir tipos de supuestos o procesos distintos? Proceso, ¿qué es eso? Dice el profesor. No se les puede exigir tanto. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, hablamos de un proceso que va en paralelo de lo que pudiese ser la intervención. Si un paciente llega y me dice, yo quiero un diagnóstico, el paciente solo me está pidiendo que yo correlacione elementos. Nada más. Solo me está pidiendo correlación. Entonces, para ustedes justificar dicha correlación, deben basarse en un manual, porque muy probablemente dicha correlación implica que va a ser comprobada por alguna entidad. Para algo lo están solicitando. Les pongo ejemplos de los que a mí me han llegado. Me han llegado principalmente por cuestiones legales. Entonces me dicen, yo quiero un diagnóstico. Digo, ¿no quieres arreglar el problema? No, yo quiero un diagnóstico porque lo necesito para esto. Ok, entonces lo primero que yo hago es poner en mis objetivos que el paciente me solicitó esto. Si a mí el paciente luego viene y me dice, no, es que yo quiero que lo arregle, usted a mí me dijo esto. Yo me basé en lo que usted a mí me dijo. Y ustedes en el consentimiento informado pueden hacerle firmar al paciente que se estableció ese objetivo. Una vez que se establece ese objetivo, si es diagnóstico, yo voy a usar entrevistas diagnósticas para recopilar información para diagnosticar. Y el tipo de variables que nosotros el tipo de supuestos en el que nosotros nos vamos a basar son en supuestos correlacionales. Es decir, yo solamente voy a correlacionar estos elementos con los del manual diagnóstico. Y en mi informe yo presento y digo, el sujeto concuerda con tales y tales y tales criterios que se evaluaron a través de estas y estas herramientas y por ende pues, presentaría estas características. ¿Por qué? Porque si algún día a mí vienen y me dicen, usted le dijo al paciente que tenía esto de aquí, no yo, los instrumentos. Él a mí me respondió esto. Si resulta que el paciente mintió, ese ya no es mi problema. Yo aquí tengo el respaldo. Y al final yo le hago firmar al paciente de que me diga, sí, yo respondí eso. Ok. Entonces yo no necesito suponer nada. Porque si tú lo haces, entonces sí te puedes meter en un problemón. No todos los pacientes van a venir y te van a reclamar. Pero digamos que hay alguno por ahí, uno se le escapa y quiere hacer problema con aquello. ¿Cómo que tú justificaste que tenía evitación experiencial si eso no está en los manuales? Al menos que vayas a intervenir, tú puedes utilizar esas explicaciones para que el paciente pues, entienda un poquito de qué va. Pero si es para una cuestión legal, que es para lo que se suele solicitar, o por ejemplo, para una cuestión gubernamental, como algún tipo de beneficio económico de parte del gobierno, necesita justificarlo por cualquier cosa. Entonces, manuales. ¿Vale? Y no es lo mismo. Cuando ustedes hagan diagnóstico, ustedes no necesitan hacer intervención. Y eso es algo que tienen que aclararle a los pacientes. Porque el paciente luego me dice, resuelve el problema. Yo no te puedo resolver un problema porque yo no entiendo qué relaciones causales lo provocan. No se puede. ¿Ok? Al menos que el paciente le diga, ¿sabe qué, psico? Yo sí quiero arreglar el problema, pero me pidieron este informe. Entonces, yo hago toda la evaluación y a medida de eso voy intentando hacer preguntas que me ayuden a encontrar relaciones de índole causal. Sido válido demostrado eficacia para X diagnóstico porque te habla adecuar el manual. No entendí tu pregunta.
contra la misma investigación, alterando los resultados. No entendí la pregunta, Lilith. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ya, o sea, sí, se supone que ha sido el manual con el que se han hecho grupos de control y toda la vaina, y es el que ha sido como que validado, y el manual, o sea, y sale el manual y es como que este manual tiene eficacia para X o Y problemática o diagnóstico, porque luego en la práctica dicen como que no, o, igual como que las personas no son un manual y tienes que adecuarlo, pero, o sea, no se estaría yendo como que en contra de la misma investigación porque estaría alterando ciertas cosas, a pesar de que la investigación y lo que lo valida científicamente haya sido como que se realice de cierta forma. No sé si ahí ¿Tú te se me refieres a entiende. los manuales? Pero tú te referías a los manuales de intervención. Sí, Ah, ya, es que creí que hablabas de los manuales, del manual diagnóstico, iba a decir, no. no, Lo que ocurre es que no todos los contextos son iguales y, por ejemplo, por mucho de que te digan que ese manual es efectivo, ellos mismos te van indicando de que podrías utilizar esta técnica primero, o podrías utilizarlo acá, evalúa si pasa esto, evalúa si pasa lo de acá. Por ejemplo, en el apartado, me acuerdo bastante bien, el apartado de TAC, de ansiedad generalizada, del libro de Beck, que creo que es capítulo 7, una vaina así, que es cuando ya están en los apartados específicos, ellos te explican de que si el paciente presenta, por ejemplo, demasiada rumia, que ellos no lo mencionan como rumia, sino como pensamientos irracionales, repetitivos, ellos te indican que es mejor iniciar por este procedimiento que por este otro. Pero que si el paciente, tú lo notas que está presentando demasiada ansiedad a nivel fisiológico, como que esto de que se agite y todo eso, que puedes iniciar con la respiración diafragmática o ejercicios de relajación, pero que no los mantengas. No es que sean rígidos, no son estructurados del todo. Son como guías. ¿Vale? ¿Ahí se entendió? Y hay algunas técnicas que podrías saltarte porque no se presenta un problema de esa índole. sí, gracias, ahí sí me quedó bien claro, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, Juan, bueno, antes de que Juan hable, yo justamente estoy interesado justamente en esta parte de la que estabas conversando, Wilson, la parte del diagnóstico. Creo que no soy el único que pues en algún momento ha tenido algún tipo de inquietud respecto al término diagnóstico, porque es una palabra que pues no es propia de la psicología, es una palabra que viene de la medicina. Y, pues en este caso quisiera conocer tu postura respecto al diagnóstico, porque entiendo que anteriormente dijiste que lo harías si el paciente te lo pide, pero ¿cuál sería tu postura? Que está mal, no nos sirve de nada. O sea, el diagnóstico no nos sirve de nada. Pero es una cuestión que traemos por tradición. Si ustedes se ponen a chequear algo acerca de historia, se van a dar cuenta de que la razón por la que nosotros aún tenemos esta tradición de los test viene porque a nosotros se nos contrataba inicialmente solamente para aplicar reactivos, que fue más o menos como que en la época de la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí, pues con Rorschach y toda esa vaina, se nos utilizaba para eso, aplicar reactivos. Como en el 50, Monty B. Shapiro, él coge y dice, oye, yo creo que los instrumentos sirven más bien como una parte dentro de todo este proceso. Y él hace una nueva propuesta que es el de evaluación psicológica. Pero hasta ese punto, los psiquiatras, los médicos, los psiquiatras, los jueces, las instituciones, las escuelas y los docentes nos conocían porque aplicábamos reactivos. Entonces el diagnóstico era algo que nosotros ya traíamos de base, ese reporte de estos instrumentos dice que este sujeto tiene esto. ¿Ya? Y se nos dejó esa tarea a nosotros. Entonces nosotros la traemos como tradición, no nos sirve para nada, no nos es útil a nivel de modificación del comportamiento, pero es una tarea que se nos acredita. Y pues no le veo mayor problema en el sentido de que si el sujeto que lo aplica entiende de que eso no tiene ninguna validez interventiva, porque las variables que te genera no son causales, son correlacionales. Entonces, no te sirve nada. Si tú tienes esa parte clara y te solicitan, pues lo puedes hacer porque lo siguen solicitando, por ejemplo. Y al menos en que tú vengas con una mega propuesta y digas, es que yo voy a plantear un diagnóstico de esta forma, no te va a servir nada. Yo cojo y volvamos al asunto. Si esta es una actividad que me la solicitan por fuera, por ejemplo, un juez, y yo al juez le digo que el paciente tiene evitación de este tipo, entonces me van a mandar a putear. O sea, es de, no,
fue algo muy chistoso cuando yo estaba en el hospital y ahí aprendí de que el diagnóstico es una cosa que nos solicitan, ¿ya? Por ejemplo, sí, nos dicen diagnóstico presuntivo. No debería ser presuntivo directamente, pero lo hacen es para no meterse en problemas. ¿Ya? Sí, los diagnósticos son descriptivos, son tautológicos, no nos sirven para nosotros, sirven para cuestiones legales. Pero, por ejemplo, yo una vez en el hospital, creo que era mi segunda semana de trabajo, y un psiquiatra me manda a pedir un informe. Entonces yo voy contentísimo y genero el informe y me leía el manual de la TCC y explicaba y me fajé ahí 8 o 9 páginas de escritura. Entonces cuando yo le presento el informe al psiquiatra, el psiquiatra me dice, ¿y qué es esto? Le digo, el informe. Y el psiquiatra me dice, esto no me sirve. Es de, yo necesito puntual, que me digas qué es lo que hay. Entonces ya la próxima vez ya fui, hice el informe y fui directo. Es como que el paciente presenta estas características en base a estos instrumentos. 2 o 3 páginas y el psiquiatra me dijo, está bien. Porque no es nuestra función, no nos sirve de nada. Nosotros no nos sirve ponernos a explicar ahí nada. O sea, solamente quieren saber si concuerdan con tal o X criterio por otras razones que a nosotros nos interesan. Si ustedes trabajan en una institución pública, muy probablemente les va a tocar hacerlo. Y si trabajan en el área privada, pueden decidir si hacerlo o no hacerlo. Y ya. Y yo sé que hay muchos colegas que esto les chirria y no les gusta. Y está bien, pero es parte de las actividades que nos acreditan, ni modo. O sea, no vamos a poner a pelear. El análisis funcional, Wilson, ¿tú crees que sea entonces la mejor herramienta para poder determinar? Y con ello también al mismo tiempo quiero adjuntar una pregunta que de repente va un poco relacionada con el análisis funcional. Era para saber si es que tu postura, digo tu postura porque también ahí como que está un poco dividido acerca del objeto de estudio de la psicología. O sea, ¿qué nos podrías decir acerca de digamos, de este análisis funcional que, entre comillas, reemplazaría de repente a los manuales? Porque te entendí que hace rato que mencionabas acerca del uso de los manuales cuando en un caso el paciente exactamente, el consultante va exactamente a solicitar algo puntual. Entonces se puede entender, o bueno, entiendo de que en la práctica privada, por ejemplo, tú que trabajas en la práctica privada, no utilizarías los manuales de diagnóstico, sino utilizarías más el análisis funcional o no. Porque, a ver, volvamos otra vez a explicar. Existen 4 modalidades de evaluación. Tenemos diagnóstico, intervención, selección y orientación. En mi caso, yo trabajaría netamente con 2. Orientación, que es cuando no hay un problema, simplemente un paciente quiere que le dé ciertas herramientas porque quiere conseguir X cosa. X cosa que no es mi problema saber cómo lo va a aplicar. Yo solamente entiendo que necesita desarrollar X habilidad. Ok. E intervención. ¿Ok? En intervención, como se utiliza, bueno, y los casos que me han llegado que han sido puntuales, 2 o 3, el diagnóstico. Pero prefiero no utilizarlo porque pues, tú te puedes meter en problemas legales en ese sentido si es que la persona es maliciosa en alguna forma. Entonces, en intervención, nosotros lo que hacemos es que establecemos variables de índole causal. Causalidad. ¿A causa de qué? ¿Ok? En diagnóstico no se establecen variables causales, se establecen variables correlacionales. ¿Por qué se distingue eso? Ya vas a ver la explicación y el análisis funcional. Porque yo podría decir que, no sé, cada vez que yo entro aquí a la habitación, llueve. Yo me he dado cuenta que cada que entro aquí, llueve. ¿Eso es correlacional o causal? A ver, vamos, todos en el chat. ¿Correlacional o causal? Yo entro aquí a la habitación y llueve. Correlacional. Ajá. Claro, es correlacional. Podría haber otra variable que genere la lluvia. Puede ser. ¿Ok? Y esa variable causal que genera ese fenómeno es el que nosotros intentamos entender en intervención. ¿Por qué? Porque nosotros ya luego, cuando terminamos de hacer la evaluación, el análisis funcional a lo que a ustedes les permite hacer es que esa información en bruto que tenemos, nosotros a través del análisis funcional y del conocimiento en los principios de aprendizaje, porque de nada sirve decir, es que esta conducta está siendo reforzada, eso no es estudiar principios de aprendizaje, ¿ok? Hay que tener esa parte en claro. El Skinner no es análisis funcional solito, hay un montón de cosas a entender detrás de eso. Entonces, digamos que decimos, ok,
nosotros a través del análisis funcional estableceremos una relación causal entre el comportamiento por medio de las teorías que conocemos del estudio de las teorías de aprendizaje. Les voy a poner otro ejemplo, y este sí, de índole causal. Cada vez que yo vengo a este lugar, resulta que me da sed de café. ¡Qué raro! Y lo compruebo. Cada vez que regreso, me da sed de café. Curioso. Si yo comienzo a recopilar información y aplico un AF, a través de las teorías del aprendizaje, me doy cuenta que hay unas teorías que explican por qué razón cada que yo estoy aquí me comienza a dar sed de café, me siento cansado, me duele la cabeza y un cafecito me lo alivia. Dentro del aprendizaje uniestimular está la teoría del proceso oponente, que explica cómo los organismos a lo largo del tiempo se habitúan y comienzan a responder de una manera opuesta cuando están en determinadas condiciones. A nivel de aprendizaje respondiente, cada vez que hay un grupo de señalizadores, el entorno en este específico, se activan dichas respuestas, se activan los mecanismos que generan una baja en la presión arterial, genera dolor de cabeza, cansancio, que es la respuesta contraria a la que suele generar la ingesta de cafeína. El análisis funcional me permite establecer la relación causal de mi comportamiento con el medio. ¿Se entendió? Para eso sirve el análisis funcional. Pero necesitamos conocer detrás de eso todo lo que hay de principios de aprendizaje. Uniestimular, de 2 términos, de 3 términos. Bueno, ahí hay más, pero eso ya no nos vamos a meter porque la verdad es complicado. Creo que eso es más de laboratorio. Pero, ¿se entiende? A ver, Excelente, Juan, Wilson, sí. Sí. ¿El resto qué dice? ¿Se entendió o los mareé? Okay. ¿Qué dicen los demás? Sin miedo. Si hay algo que no se entiende, entiendan que no es un problema de ustedes. Es un tema de que lo estoy explicando mal. Y acostúmbrense a hacer eso. De coger y reclamarle al expositor, de decir, no entendí lo que dijiste. Repita. Ok. El análisis funcional lo que permite es que establezcamos relaciones de índole causal entre el comportamiento, sí, por medio de las teorías, al entorno, porque el organismo se comporta dependiendo de los entornos. Por alguna razón, cada que llego aquí me da sed de café y me duele la cabeza y me da sueño, a pesar de que recién me haya despertado. Y ya lo compruebo a través de un montón de veces que lo he repetido, siempre pasa. Cuando tomo, se me quita. Entonces comenzamos a revisar las teorías y resulta de que una de las razones por las que ocurra es que hay un grupo de señalizadores que activan una respuesta en mi organismo que es compensatoria a la ingesta de cafeína, porque he tomado café durante años. Entonces, cada que me siento aquí, que es donde suelo tomarlo, se activa la respuesta que compensa la ingesta de café para que yo pueda tolerar las dosis de cafeína que me vaya a mandar. Entonces, ya me la tomo, ya estoy bien. Y si no me la tomo, mi organismo va a tardar unas semanas, unos meses, o más, son como semanas, creo que son como 3 semanas, hasta que ya deje de producir esa respuesta, que es lo que conocemos como síndrome de abstinencia. Entonces, el análisis funcional permite establecer dichas relaciones causales. ¿Ok? Pero para establecer dichas relaciones causales, ustedes tienen que saber recopilar información y entender que tiene que ser información útil para establecer relaciones causales. Wilson, y desde ahí lo que acabas de comentar, en el ejemplo que has puesto, y bueno, te preguntaba hace un rato, ¿no? Según tu postura, y tomando dos conceptos distintos, de 2 teorías distintas tal vez, aunque muy semejantes tal vez también en algunos aspectos, ¿cuál sería entonces el objeto de estudio de la psicología? ¿El comportamiento o la interacción que tiene el sujeto con el entorno? Voy a tomar una explicación muy bonita de William Baum, que es un autor que me ha gustado un montón y que he estado leyendo. Otra vez, no soy experto en el asunto, pero pues me llama la atención. Y que les recomiendo algo. Desistan de la idea de ser expertos en algo y simplemente pues vayan revisando lo que les vaya llamando la atención. Les va a llevar a conocer cosas bonitas. William Baum establece de que el comportamiento, para nosotros entender el comportamiento, tenemos que entender el origen del todo.
En un principio no había nada, luego, ¡pum!, empezaron a haber materia, el tiempo, la energía y todas esas vainas. Se crearon planetas, está el resto de cosas, y en el momento que se genera la vida, con la vida ocurre una fuerza más dentro de la naturaleza, otro fenómeno de la naturaleza, que es la actividad de los organismos, la conducta. La conducta no está en el organismo, la conducta es como la gravedad. Opera independientemente del cuerpo en el que esté, ¿verdad? De la misma forma, el comportamiento que hace uso de este organismo, dependiendo del organismo, va a cambiar las formas en las que responde. En este organismo, que es de la especie Homo sapiens, Homo del género sapiens, pues va a responder de esta manera. Pero en otros individuos más de mi misma especie, debido a sus diferentes contextos, van a aprender otras cosas distintas, pero con las mismas bases. Entonces nosotros lo que estudiamos es esa entidad, el comportamiento, solo que a través de los diferentes organismos actúa de manera distinta. ¿Qué ocurre? Que la única forma en la que nosotros tenemos para poder estudiar ese comportamiento, que es una fuerza más en la naturaleza, es a través de lo que los organismos hacen. Y solamente lo podemos ver a través de la interacción con su medio. ¿Ok? Cada vez que nosotros hablemos del estudio del comportamiento, aunque el comportamiento sea una entidad como tal, nunca podremos verlo directamente. Lo que hacemos es que lo estudiamos a través de la interacción de los diferentes organismos en sus medios. Y resulta que a través de esa interacción nos hemos dado cuenta que todos los organismos actuamos en base a los mismos principios de conducta, solo que varía dependiendo de cómo la evolución nos haya beneficiado o no, en diferentes sentidos, a los diferentes organismos. Por ejemplo, los humanos tenemos la capacidad de producir sonidos, y eso con el tiempo cayó bajo control operante, lo que fue complejizando las formas en las que hablábamos, y hemos creado idiomas. Otras especies no pueden hacer eso, pero otras especies pueden ver otros colores. Otras especies pueden volar, otras especies pueden nadar más tiempo, y eso va a generar que esos organismos se comporten de una manera distinta, bajo los mismos principios. ¿Se entendió? ¿Okay? Entonces, pues sí, lo estudiamos a través de la interacción, porque es la única manera en la que nosotros podemos observarlo. La verdad que la explicación de Baum es de las explicaciones que más me ha gustado. O como decir, la velocidad no está en un auto. Luego lo cachó, Julio lo cachó. Sino en la interacción del auto con la carretera, en todo. Ajá, sí, tal cual. Exacto. ¿Qué opinas de que el conductismo considere cualquier cosa que haga un organismo con su medio ambiente sea conducta? ¿No es demasiado amplio? A ver, es conducta. Lo que ocurre es de que no todo eso implica que sea aprendizaje. Que ahí creo que es donde se confunde, porque ¿qué pasa? De que muchos conductistas, yo sí soy crítico en ese sentido de decir, muchos hacemos mal, me incluyo a veces, ¿no? De que decimos, no, que eso lo puede explicar en la teoría conductual, y no necesariamente, porque puede darse por otras razones. Por ejemplo, decíamos hace un tiempo, es que las palomas aleteaban porque están siendo reforzadas. Es mentira, las palomas aletean porque es parte del sistema de búsqueda de alimentos de esa especie, ¿ok? Puede que hagamos, que se haga más frecuente, sí, puede que sí, pero no necesariamente eso significa de que eso está siendo está siendo aprendido, ¿ya? Porque eso es algo que esa especie ya traía de base, ¿ok? Es muy bonito cuando se estudia el comportamiento fuera de todas las polémicas que se arman, es muy bonito. Ustedes dicen, joder, es como hay una entidad que nosotros no vemos, que hace uso de nuestros cuerpos y que a lo largo de toda la evolución de todas las especies ha ido modificándolas para que actúen de manera distinta, con el único fin de poder perpetuar la vida. Es el único fin al final. Nosotros nos adaptamos a los medios con el único fin de poder perpetuar la vida. Que para Fuentes, y que también me gustó que lo cita, Baum mismo lo cita en uno de sus artículos, está el libro que lo tengo por ahí atrás, que es El gen egoísta, que bueno, es un libro de divulgación, no es tan teórico.
Carlos y luego Deria. No, bueno, pues yo solamente quería dar una pequeña intervención porque pues por el tema del tiempo ya estamos muy próximos. La verdad es que, Wilson, el tema de la conducta es bastante extenso y bastante interesante y creo que no nos daría el tiempo para poder hablar de ello en este momento. Me gustaría mucho, tal vez en otra ocasión, pero me gustaría cerrar justamente el tema del día de hoy con alguna pregunta que se repitió mucho y en este caso pues es el tema de las recomendaciones que tú como psicólogo ya pues, formado, ya graduado, pues en este caso nos podrías dar a muchos estudiantes, ¿verdad? Que estamos en ese proceso todavía de formación y pues algunos están empezando pues con el tema de la práctica privada. Entonces, ¿alguna recomendación o algo que quisieras compartir antes de que terminemos? Sí, ya como es una pregunta de cierre, déjame ver que Derian quería mencionar algo y ahí ya cierro con tu pregunta, ¿ya? Hola, ¿qué tal? Me perdí casi toda la charla por el temblor, pero regresé. ¿Hubo Entonces, temblor? sí, ya mismo vas a ver el grupo, pero bueno, Ok. me quedé con la pregunta desde el inicio que mencionaban algo de la psicología científica. Y bueno, es un comentario slash pregunta, porque creo que a veces se entiende mucho que la psicología científica solo es la teoría conductual y hay muchos otros programas de investigación, neurocientíficos u otras aristas. Entonces te quería preguntar, ¿cómo sería correcto denominar esta arista? O sea, como programa de investigación. O sea, ¿cómo consideras tú como programa de investigación y no solamente como la única consideración de psicología científica? Porque creo que también a veces caemos en ese error de decir, ah, no, psicología científica es análisis experimental de la conducta y ya. Es como que siento que es un poco reduccionista, no sé, ¿qué opinas tú ahí? Creo que sí lo mencionamos ayer y también les comentaba lo mismo, comparto lo que mencionabas, y es de que existen programas de investigación y que no significa de que uno sea más científico que otro, todos traen propuestas y son buenas, gran parte de ellas son buenas, solo que pues nosotros muchas veces no las conocemos, no estamos en contacto con ellos. Y que nada, pues que sí, el tema del conductismo y lo que se plantea desde aquí, entiendo que es un programa de investigación y que hay más. Que hay más, y a nivel de psicoterapia, lo mismo. Hay programas de investigación que intentan explicar cómo funcionan ciertas terapias mejor que otras, y ya, y que son programas, y que hay que estar abiertos a conocer los que vengan. Y listo. Pero sí, sí lo habíamos mencionado. Sí toparon esta pregunta, amigo. Ya, perdón, me la perdí. Muchas gracias, Iván. Ya vamos a enterarlo del temblor. Y referente a lo que mencionaba Carlos de qué hacer, les voy a dar un par de recomendaciones. Una, traten de unirse a un grupo más allá de para que ustedes conozcan un poco acerca de lo que se hace y todo eso, para estar un poco actualizados. Y traten de chequear que no sean grupos de polémica, porque me he unido unos cuantos y gran parte de eso. Para que estén actualizados, no tengan miedo a cometer errores, van a cometerlos. Y cometan los errores que hagan falta, siempre intentando no ignorarlos. El asunto es de que ustedes no por evitar un error se pierdan de aprender un montón de cosas. ¿Ok? Y si ustedes quieren tener algo que les dé certeza de que digan, no estoy cometiendo errores en vano, traten ustedes de tener una buena formación a nivel de metodología, que a ustedes les permita ser críticos con ustedes mismos y decir, creo que aquí estoy cometiendo un error que debería modificar. Si ustedes no tienen eso, solo se van a llenar de sesgos. ¿Okay? Entonces eso, únanse a un grupo, estén abiertos a los errores y también abiertos a otras teorías, no se cierren en una sola. ¿Okay? Que hay diversas cosas que pueden utilizar de otras prácticas. No es una pelea de modelos esto. Y lo otro es fórmense en método. ¿Ok? Fórmense en metodología. Sería bueno. Que están invitados al grupito de psicólogos si quieren venir también. Listo, Wilson, sí, justamente para ya ir concluyendo también, bueno, no sé si nos puedes dejar tus redes sociales, dónde poder contactarte, tal vez alguien por aquí quiera hacerte alguna consulta más. Sí, me pueden encontrar en Instagram como, ya les escribo ahí, perdón, soy muy malo con el tema de redes. Ya les escribo. A ver, me pueden encontrar así en Instagram, ¿ya? Que ahí también paso información de que tenemos un grupito en el que intentamos mantener este asunto de divulgación y tenemos clases y todo eso. Solo compartirles todas las cosas que ando estudiando. Ya, así me van a encontrar en Instagram.
Ok, y para los que quieran, que no estén, les voy a dejar el grupito para que se unan. Ahí solemos tener clases los sábados. De ahí principalmente. También en TikTok me pueden encontrar, pero pues principalmente si me quieren preguntar algo, es más probable que les responda por Instagram o directamente por WhatsApp. ¿Ok? Muy Y bien, si las Wilson. grabaciones las van a tener, ¿ok? Bueno, En ahí todo les dejo. caso, bueno, queríamos agradecerte, Wilson, por el tiempo. Hemos estado hablando exactamente 1 hora y media. Gracias por la puntualidad también. Y gracias a las personas que han estado acá con nosotros hoy día domingo, hasta estas horas. Y a pesar de que ha habido un pequeño movimiento telúrico ahí en tu país, Wilson, ¿no lo sentiste? No, no sentí. Sí, han estado acá, no se han movido para nada, han estado atentos. Ah, gracias, chicos, gracias. Oh, Nada que temblor ni después se les nada. caía la casa y no se iban. No, pues, Sí, claro. prioridades, oigan. Importante escuchar a Wilson más que nada. Entonces, Wilson, la verdad muy, muy enriquecedora. Espero también que lo que nos has comentado despierte la curiosidad de poder seguir investigando y nos llene más de esta pasión de estudiar la conducta, que en realidad es un fenómeno de verdad muy apasionante e interesante. Creo que para estudiar queda bastante todavía. Asimismo, les queremos invitar a que sigan nuestras redes sociales y estén atentos a las próximas actividades que vamos a ir realizando para el beneficio de todos. Ah, pues gracias, chicos, por el espacio. Un gusto y gracias por estar aquí a pesar del temblor. Me preocupa su percepción del miedo, ¿eh? Pero bueno, Prioridades, ¿no? prioridades, prioridades. También, compañeros, quisiera, no sé, hacerles la invitación a que en el chat escriban si quieren que en algún futuro pues toquemos algún tema que ustedes consideren de su interés, siempre relacionado con este tema, pues igual podremos con Juan pues verlo, ¿verdad? Muy bien, chicos, vamos a estar atentos entonces a sus mensajes en las redes también. Bueno, nada, entonces otra vez, Wilson, mil gracias, gracias a todos. Ya estamos concluyendo. Hasta la próxima oportunidad. Nos Hasta la vemos. próxima. Nos vemos, se Chao. cuidan. Chao, chao. 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 Adiós, amigos.